Seguimos entonces con el ejercicio 16, vamos al punto B, donde tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas y hacemos el procedimiento que habíamos comentado en el video anterior. Partimos de la matriz ampliada, a esa matriz ampliada la vamos a llevar a una forma escalonada. Para eso, si vemos que al primer elemento de la segunda fila le sumamos el doble del primer elemento de la primera fila, vamos a obtener un 0 en la segunda fila, que es lo que necesitamos para escalonarlo. Y entonces, aplicando esa operación elemental, obtenemos la forma escalonada. Llegamos a que en la segunda fila nos aparece una representación de una ecuación que en realidad no tiene solución, porque lo que nos está diciendo es que 0 incógnita es igual a 8, lo cual es absurdo, por lo tanto el sistema no tiene solución. Vamos ahora al tercer ejercicio. En el punto C también ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Seguimos haciendo siempre el mismo procedimiento, es decir, primero planteamos nuestra forma escalonada, planteamos la matriz de los coeficientes, le agregamos una columna de los términos independientes y ahora lo que tenemos que tratar de hacer es poner un 0 en, digamos, en la primera columna, en la segunda fila, debajo de lo que sería nuestro pivot. Nuestro pivot en este caso es el número 3. Y entonces uno puede pensar que si a la segunda fila yo le resto un tercio de la primera, voy a obtener el 0 que estoy buscando. Eso es entonces la operación elemental que tenemos que hacer. A la fila 2 la modificamos de manera tal de restarle un tercio de la fila 1. Trabajamos con todos los elementos de la fila 2, a los cuales le vamos restando los correspondientes tercios de los elementos de la fila 1. Llegamos a esta segunda matriz que está acá. Esta matriz ya está en su forma escalonada, pero si queremos, digamos, no trabajar con fracciones, entonces lo que podemos hacer es simplemente multiplicar por 3 la segunda fila y así obtenemos números enteros de manera de trabajar un poco de manera más simple. Nos queda una ecuación de la segunda fila que es menos 2i más 5z igual a 1. De acá puedo despejar i y con ese valor de i me voy a la primera ecuación, donde ahí tengo que 3x menos i más z es igual a 2. Reemplazando en la i, llego acá a un resultado que hasta ahora no habíamos visto en los otros dos ejercicios, que es que me queda una ecuación con dos variables. Por lo tanto, una de esas variables la voy a tomar como libre. En este caso tomo como variable libre a la z y entonces pongo x en función de z. Fíjense que ya en la anterior ecuación también había pasado que y me había quedado en función de z, digamos. Por lo tanto, finalmente lo que va a pasar es que z, yo voy a darle el valor que quiera, z va a pertenecer a los reales, y una vez que yo fijo un valor de z determinado, tengo valores particulares de x y de y. Entonces, cada vez que yo fije un valor de z, voy a tener una terna de valores de x y z que representan una solución particular. La solución general la escribo en el formato en que estaba en la página de soluciones de la guía, donde entonces vamos a tener que x e y están en función de z y obviamente el sistema tiene infinitas soluciones. Es un sistema compatible indeterminado. Volvemos ahora a un sistema, en este caso que es un poco más extenso, tiene 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Y entonces hacemos todos los pasos que veníamos viendo de ir trabajando con las operaciones elementales por fila. Fíjense que, por ejemplo, yo necesito poner ahora ceros en lo que sería mi primer columna. Entonces, para eso lo que voy a hacer es, fíjense, yo quiero poner ceros acá, en esta parte. Y entonces lo que vamos a hacer es trabajar con el algoritmo que veníamos hablando, que era tomar el número que donde nosotros queremos poner el 0. Por ejemplo, supongamos en la fila 2, yo quiero poner el 0 en donde está el número 2 justamente. Entonces a esa fila le voy a restar un numerito que multiplique a la fila del pivot, que es la fila 1 en este caso.
Ese número que multiplica la fila 1 lo obtengo poniendo una fracción donde el numerador es el número donde quiero poner el 0. En este caso mi número es un 2, el numerador es un 2. Y el denominador es el pivot que estoy usando, es el pivot que corresponde a la fila 1, que es el 3. Entonces siempre puedo hacer, para poner un 0 en la fila en la que esté trabajando, restar a la fila del pivot multiplicada por un número que es donde quiero poner el 0 dividido el pivot. Veamos en la fila 3 cómo funciona eso. En la fila 3 quiero poner un 0 donde está el 1, el elemento 3, 1. Entonces a la fila del pivot la multiplico por el elemento donde quiero poner el 0, que es un 1, dividido el pivot, que es 3. Y la fila que yo estoy trabajando le resto ese múltiplo, o en este caso esa fracción de la fila 1. Llegamos acá entonces a nuestra segunda matriz. Todavía esto no está en forma escalonada porque en la fila 3 el elemento principal está en la misma columna que el elemento principal de la fila 2. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es tratar de poner un 0 donde aparece el 10 tercios. Y para eso puedo ver que simplemente con restarle el doble del nuevo pivot, ahora mi nuevo pivot está en la fila 2. Mi nuevo pivot en este caso va a ser ni más ni menos que el 5 tercios, este que está acá. Entonces puedo trabajar simplemente diciendo, bueno, ahora al 10 tercios le resto el doble de este 5 tercios y con eso voy a obtener un 0 en mi fila 3 donde yo lo necesito. Bien, entonces vemos cómo nos quedó nuestra matriz ya ahora sí escalonada, donde aparece una fila completamente nula. Quiere decir que finalmente el sistema original era equivalente a un sistema que tenía nada más que dos ecuaciones. La primera de esas ecuaciones con las que vamos a trabajar es la que aparece en la fila 2, donde dice 5 tercios de i menos z más 3t igual a 0. De acá despejamos, fíjense que acá tenemos tres incógnitas, con lo cual vamos a tomar una de ellas en función de las otras dos. Por lo tanto hay dos que aparecen como variables libres, vamos a tomar la z y la t, y una, la i, que va a quedar en función de esas dos variables libres o parámetros. Una vez que hicimos eso, nos vamos a la primera ecuación. En la primera ecuación solamente aparecen x e y como variables, entonces ponemos x en función de y. Me va a quedar que 3x es igual a y más 6, pero como y estaba en función de z y de t, ponemos y en función de z y de t, con lo que obtenemos que x queda también en función de z y t. Por lo tanto, en nuestro sistema, que tiene 4 incógnitas, hay dos de ellas que las usamos como parámetros o variables libres, que son z y t, y otras dos que quedan en función de esos parámetros. Noten el detalle que finalmente lo que nos quedó fue que había sido dos ecuaciones nada más. Cuando una vez que escalonamos la matriz, nos quedaron únicamente dos ecuaciones. Entonces una regla que se va a cumplir es que una vez que yo llego a mi forma escalonada, la cantidad de ecuaciones que me quedaron, en este caso 2, más la cantidad de parámetros o variables libres, que también son 2, en este caso son z y t, me va a dar el total de incógnitas que tenía. Eso me puede servir un poco para saber. En general lo que sucede es que yo de entrada sé cuántas incógnitas tengo y una vez que escalone voy a saber cuántas ecuaciones me quedaron. Por lo tanto voy a poder de alguna manera saber cuántos parámetros voy a tener y poder resolver el sistema. Seguimos entonces con el siguiente ejercicio. En este caso es un sistema nada más de dos ecuaciones, pero tiene 5 incógnitas. Hay que tener un poquito de cuidado de cómo está escrito, porque como hay en las ecuaciones faltan, tanto en la primera ecuación, que falta una incógnita, digamos, como en la segunda, donde hay dos términos que no aparecen, dos incógnitas que no aparecen. Uno por ahí puede perderse con la cantidad de incógnitas, pero acá tenemos 5 incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos recién, esto quiere decir que voy a tener 3 parámetros. Traducido quiere decir voy a tener 3 incógnitas que van a ser libres, 3 variables libres. Y fíjense que cuando armamos ya nuestra matriz ampliada,
ya quedó en la forma escalonada, porque ya tengo un 0, digamos, en el primer elemento de la segunda fila, y por lo tanto el elemento principal de la segunda fila, que es este 1 que aparece acá, está más a la derecha que el elemento principal de la fila primera. Bien, trabajo con esa segunda fila, me representa la ecuación que estamos viendo. Esa ecuación quedó en función de dos de los parámetros que vamos a usar, que son z y t. Y finalmente, cuando me voy a la primera ecuación, ahí aparece el tercer parámetro, que sería w, y reemplazo por su expresión en función de z y de t, con lo cual x me termina quedando en función de z, de t y de w, de los tres parámetros que veníamos hablando. Por lo tanto, el sistema es un sistema también compatible indeterminado, o sea, tiene infinitas soluciones, donde tengo tres parámetros en este caso, y lo puse en la solución como aparece en la guía de ejercicios, como una especie de matriz columna. Bien, y tenemos el último ejercicio, que en este caso es un sistema cuadrado de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Planteamos como siempre, nuestra matriz ampliada, empezamos a trabajar por filas, colocamos ceros debajo del pivot de la primera columna. Fíjense que acá nos quedaron que la fila 2 y la fila 3, una es múltiplo de la otra, por lo tanto, por ejemplo, a la fila 3 le puedo sumar la fila 2 para que me van a quedar todos ceros en la fila 3. Y entonces ahora, por supuesto que cuando uno, en el proceso de escalonamiento y en el proceso de estas operaciones por filas, uno no necesariamente tiene que seguir un único orden. Por ejemplo, yo podría, cuando estoy acá en este paso, hacer un intercambio de filas, poner la fila 4 en lugar de la fila 3 y viceversa, para que ya me quede la última fila con ceros. Yo opté por poner un 0 en la fila 4 primero, antes de hacer ese intercambio para que me queden, la fila con ceros me queda abajo de todo. Por eso acá van a ver que la operación que estoy haciendo es fila 4 menos fila 2. Y una vez que ahora sí ya tengo mis filas, digamos, donde ya puedo pensar y ver que ya está casi escalonada, ahí sí hice el intercambio entre las últimas filas, la fila 4 por la 3 y viceversa, de manera tal que me quedó la última fila todos ceros. Entonces está cumpliendo las condiciones que habíamos pedido para que esté escalonado, que la última fila sean todos ceros y que cada vez que aparezca un elemento principal de una fila determinada, los elementos principales de las filas superiores estén más a la izquierda. Es decir, que acá se cumplió esto. Y finalmente me quedó un sistema compatible indeterminado, como estamos viendo que la primera ecuación que aparece, que es menos 2z igual a 3, de ahí despejo z, empiezo a hacer sustituciones hacia arriba. Fíjense que en la segunda ecuación, menos 2i menos 2t igual a menos 1, ahí me va a aparecer otro parámetro, digamos, me aparece el primer parámetro en realidad, que sería t. Z, noten que no está en función de ninguna variable, z es un valor fijo. En cambio, i, esa sí quedó en función de t. Noten el detalle que, para corroborar un poco lo que veníamos hablando, nosotros teníamos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Una vez que escalonamos, nos quedaron 3 ecuaciones nada más. Por lo tanto, teníamos 4 incógnitas, 3 ecuaciones. Quiere decir que tengo un solo parámetro. Ese parámetro es t. Quiere decir que yo ahora, cuando trabaje con la primera ecuación, voy a tener que poner x en función de t. X, fíjense que está relacionado con y, con z y con t, digamos. O sea, en la primera ecuación aparecen x, y, zt. Z dijimos que es un valor fijo, un valor concreto, y está en función de t, por lo tanto x la voy a poner en función de t. Un detalle que también apareció en el ejercicio D, y que en su momento no mencioné, pero que lo menciono ahora, es que fíjense que cuando yo llegué a una forma escalonada, ahí alguna fila puede ser que se haya hecho 0, como en este caso, o como en el ejercicio D. Entonces uno puede tener una primera definición de qué es el rango de una matriz, pensando que es el número de filas distinto de 0 que tengo cuando yo llevo mi matriz a su forma escalonada.
Es decir, por ejemplo, esta última matriz que está acá, si me preguntan qué rango tiene, el rango es 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 filas distintas de 0. Ahora, me voy a volver un poco a la diapositiva anterior. Cuando yo tengo esta matriz original ampliada, entonces me preguntan qué rango tiene esta matriz ampliada. El rango de esa matriz es 3. ¿Por qué? Porque la definición dice, es la cantidad de filas distintas de 0 cuando llevo esa matriz a su forma, alguna de las formas escalonadas. Entonces, una vez que llegue a la forma escalonada, me fijo cuántas filas son 0 y en base a eso puedo saber cuál es el rango. ¿Sí? Bien, entonces ahora finalmente trabajamos lo que les venía mencionando recién. Acá mostramos cómo x quedó en función de y, z y t. Z era un valor fijo, y estaba en función de t, por lo tanto finalmente x quedó únicamente en función de t. Entonces acá tenemos que fíjense que, perdón, x finalmente termina eliminándose justamente la variable t, quedó eliminada, por lo tanto x también quedó con valor fijo. Podría haber quedado en función de t, pero en este caso quedó como valor fijo, digamos, ¿no? Entonces tenemos dos variables que tomaron valores particulares, x, z, y una variable y que quedó en función de nuestra variable libre que fue t. El sistema quedó, por supuesto, compatible indeterminado.